Buenas noches, mi nombre es José Pastor Pérez Tobar, estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad Fermín Toro en la modalidad Saya. Voy a disertar sobre introducción al estudio de ciencias jurídicas del derecho, específicamente sujeto de derecho. Para hablar de sujeto de derecho debemos conceptualizar qué es el derecho. Y el derecho se entiende como un conjunto de reglas que conceden facultades e imponen obligaciones a las personas tanto naturales como personas jurídicas, mediante un sistema racional de normas de conductas declaradas obligatorias por una autoridad competente, por considerar las soluciones justas a los problemas surgidos en la realidad histórica con el objeto de tener el bien común. Ahora bien, el derecho posee 4 características principales. Una característica es la bilateralidad, es decir, que el sujeto distinto al afectado está facultado para exigir el cumplimiento de la norma. Por otro lado tenemos la heteronomía, que se caracteriza por ser autárquico en el sentido de que el individuo puede discrepar del contenido de una norma, pero no resulta irrelevante al derecho si está de acuerdo o no con la misma. Tenemos también la alteralidad del derecho. Esta idea implica que el derecho y las normas jurídicas que lo forman se refieren siempre a la relación de un individuo para con otros. Por última característica tenemos la coercibilidad, que supone la legítima posibilidad de utilizar la fuerza socialmente organizada en caso de exigir el cumplimiento de este o de aplicar sanción correspondiente al violar el derecho. Ahora bien, entrando en materia de lo que es sujeto de derecho, es todo ente o persona capaz de ser titulares de deberes y derechos. Pero ¿qué es una persona? Una persona es todo ente susceptible de tener derechos o deberes jurídicos, de figurar como en el término subjetivo en la relación jurídica, o de ser un sujeto activo o pasivo, pretensor o obligado en una relación jurídica. La clasificación del sujeto de derecho está establecida por las personas naturales y las personas jurídicas. Las personas naturales son llamadas también los individuales, las personas físicas, simples o concretas, son los individuos de la especie humana y solamente ellos. Ahora, las personas jurídicas son todos los entes actos de ser titulares de derechos y deberes y que no son individuos de la especie humana. Ahora bien, para definir las personas naturales, nuestro Código Civil, su artículo 16, establece que todos los individuos de la especie humana son personas naturales. Y esa persona natural se inicia con el nacimiento y termina cuando ocurre la muerte. Pero para el nacimiento hay ciertas características especiales para reconocer la persona natural. Entre esas está que se haya dado al nacimiento, es decir, que la criatura sobreviva al parto. Otro, de que el niño sea separado completamente de su madre, es decir, que su cuerpo salga íntegramente del vientre de su madre. Una tercera característica es que la criatura haya sobrevivido a la separación del momento del parto. Y por último, se reconoce el feto que no haya nacido cuando se trate de su bien. Esas son las características de las personas naturales de cuando nace y cuando termina esa sujeción de derecho. Ahora bien, persona jurídica o persona moral, como le dicen algunos filósofos, es un sujeto de derechos y obligaciones que existe, pero no como individuo, sino como una institución y que es creada por una o más personas físicas, es decir, en asociación, para cumplir un objeto social que puede ser con ánimo o no de lucro. Nuestra Constitución de Venezuela del 99 establece que la personalidad jurídica de la nación, de los estados y los municipios es autónomo. El Código Civil establece en el artículo 19 que una clasificación de personas jurídicas tanto de derecho público como de derecho privado, y que existen personas jurídicas de acuerdo a ciertos parámetros según su origen, por ejemplo, públicas o privadas. Sabemos que las públicas se originan de fondos públicos y las privadas de fondos privados. Según su procedencia, pueden ser nacionales o pueden ser extranjeras. Según su estructura, pueden ser corporaciones, empresas, sociedad anónima, comunidad anónima o fundaciones. Y según su finalidad, sociedades y asociaciones civiles. En los derechos públicos tiene que conferir la prestación del servicio público administrativo que emanan del mismo Estado. Los derechos privados nacen de la iniciativa privada con fondos privados distintos a los públicos y que son asociaciones y fundaciones como sin fines de lucro. Y tenemos las nacionales que son formados en nuestro país y las extranjeras que son de otro estado distinto, de otro país y que deben sujetarse a pesar de ser constituidos en otro
país, a nuestra constitución y nuestras regulaciones venezolanas. Ahora, hablar de estos términos de persona jurídica, debemos conocer lo que son las teorías que han surgido durante la historia acerca del tratamiento de los sujetos de derecho. Tenemos la primera, que es la teoría de la ficción, que fue establecida por el alemán Savigny. Él establecía que la persona jurídica es tanto la persona física como la moral. Cuando se refiere a la moral, está hablando de lo que es la persona jurídica. De ahí que lo correcto es identificarla como persona moral, pues se capta por el entendimiento y no por los sentidos. Las llamadas personas morales son seres creados artificialmente, capaces de tener patrimonio. Toda persona es capaz de tener obligaciones y derechos solo pueden tenerlo los entes dotados de voluntad. Por lo tanto, la subjetividad jurídica de las personas colectivas es el resultado de la ficción, ya que tales entes carecen de libre albedrío. Esta teoría es muy criticada por diversos autores, de filósofos del derecho. Y una de las críticas son que no es verdad que la capacidad jurídica se encuentra delimitada al querer, ya que los infantes y los carecen de ello. Sin embargo, son sujetos de derecho. Otra de las críticas es que los entes colectivos no son fantasiosos, sino que son poderosas individuales sociales. Es decir, cuando se conforman en uno solo, son poderosas individuales sociales. Si las personas jurídicas son seres ficticios, ¿cómo explicar la existencia del Estado, ya que ellos también son personas jurídicas? Esta teoría nos ofrece un cuadro deficiente acerca de los medios de extinción de la personalidad jurídica, pero que lo reduce a la discusión por parte del legislador. Es decir, que las personas jurídicas pueden ser eliminadas por el legislador. Kelsen, en su teoría, establece o hace críticas sobre las diferencias que hacen los civilistas entre la persona moral y la física. Todas las personas son jurídicas para Kelsen. La única diferencia entre una y la otra es que las morales, como los civilistas lo llaman, o de existencia ideal, actúan como órganos. ¿Y que es un órgano? Es la hipótesis que hace sobre el actuar de un individuo y que sus actos lo atribuyen a la colectividad que ellos representan. La teoría de la realidad surgió en el siglo XIX al siglo XX como reacción a la teoría de la ficción, es decir, esta nace como consecuencia de la ficción por las críticas que ésta recibe. Sus principales opositores están el alemán Gierke y Hedinbeck. Esta teoría parte de la idea de que la persona jurídica es una realidad concreta, preexistente a la voluntad de las personas físicas, es decir, existe pero está sujeto a la voluntad de la persona física. La figura de la persona jurídica existe con anterioridad a la idea de la persona física. Esta última toma o dejan esta figura. Son un medio jurídico para facilitar y regular las tareas entre asociaciones y sociedades y que existen por sí mismas. Por ende son sujetos de derecho y adquieren la capacidad independiente de las personas físicas que las componen. Ahora tenemos la teoría propiamente jurídica, que esta teoría tiene el mismo punto de partida, si bien es verdad que desde el ángulo biológico y aún metafísico, la única persona es el ser humano, según la teoría. Desde lo jurídico lo llama persona a todo ente capaz de adquirir derechos y contraer obligaciones. Desde este punto de vista, tan personal es el hombre como los entes de existencia ideal, puesto que ambos tienen esa capacidad. No haber advertido el significado jurídico de la palabra sería un error inicial del planteo de la teoría de la ficción. Esta teoría, propiamente jurídica, establece que la personalidad está el biológico, que es la persona natural, y está el metafísico, que es que se basa en la teoría de la ficción, donde se reconoce la jurídica como un ente de ficción. Ahora ven, ¿cuál es la importancia que tiene el sujeto de derecho? La importancia está dada por que sin él no existe ninguna regulación jurídica, no tiene razón de ser si existe una norma, una ley que me obligue a una persona sujeto de derecho, y si esto no existe, no tiene razón de ser. Pues ha sido creada para imponer obligaciones y adjudicarles derechos a cada una de estas personas, sometiéndolo o sujetándolo a sus disposiciones y en pos de una convivencia social óptima y armoniosa, y esa trascendencia sigue siendo en la actualidad muy indiscutida. Asimismo, el sujeto de derecho, bien sea la persona como ser humano o la persona jurídica, como lo establecimos anteriormente, están obligados por distintas normas a ser sujetos de derecho, dado que estos son derechos objetivos que se imponen mediante constitución
Constitución, leyes, normas, etcétera, no pudiendo los sujetos de derecho incumplir tal mandato establecido, porque pueden ser objeto de sanción. Con esto culmino la exposición. Muchas gracias por la atención.